yo elegí únicamente el capítulo 2 de ese cuadernillo que lo edita el Ministerio de Educación, que tiene que ver, son los aportes para el desarrollo curricular y didáctica general. ¿Por qué justamente la didáctica general? Porque hablan justamente los enfoques. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos y ustedes leían a Alcalá, ella decía que, bueno, un enfoque son modelos teóricos de interpretación, ¿sí? Un modelo teórico que permite interpretar, ¿qué cosa? La triada didáctica. ¿Y cómo estaba compuesto esa triada didáctica? Por tres elementos, decía Alcalá. El estudiante, los contenidos y el docente. Esas son las tres partes de esa triada didáctica. Obviamente, todo esto está atravesado por un contexto, van a decir los paradigmas más recientes. Eh, no sé qué está pasando, que únicamente están tres. Ustedes recién salieron de otra clase, ¿verdad? Posiblemente sea eso también. Sí, 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 hace unos 10 minutos. Ah, bueno, vamos a esperar seguramente. Están preparando el mate. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo lo escucho No, muy bajito a ustedes. yo, profe, lo escucho cortado. Yo Yo estoy teniendo perfecto, problemas de conexión. yo perfecto. Milagros, ¿vos cómo me escuchás? Yo lo escucho bien también. Bien, super. Profe, el enfoque más que nada es como que se dan en determinado contexto, por eso surgen así, digamos, por el contexto. Exactamente, surgen en un determinado momento histórico también. Si ustedes miran a ver qué es lo que pasaba cuando surge, ¿se acuerdan que nosotros veíamos el enfoque tradicional? Surge en un contexto social, político, económico determinado. El tecnicista también surge en un momento social determinado. Justamente el modelo tecnicista, por ejemplo, va a surgir allá se remonta más o menos a la revolución industrial. Por eso es que habla de la eficacia y la eficiencia de la cadena de montaje del Fordismo, por ejemplo, de hacer muchas cosas con pocos recursos. E incluso, a ver, ¿qué es lo que va a proponer la cadena de montaje en el Fordismo? Cada uno de los obreros tiene que ir haciendo siempre lo mismo. Y hay varios obreros en esa cadena de montaje en donde van haciendo justamente, por eso el tecnicismo. Y por eso es que yo les decía que tiene que ver también el tecnicista con un modelo económico. ¿Eh? Igual, ahora vamos a ver también el autor que vamos a ver ahora, que se llama Daniel Feldman, no lo llama por ahí con esos nombres, ¿no? ¿Se acuerdan que Alcalá hablaba de los cuatro enfoques, el tradicional, el tecnicista, el activo y el problematizador? Bueno, Feldman lo va a llamar de otra manera, pero vamos a ir viendo que tienen las mismas características. Ahora vamos a ir ¿Tienen viéndolo, un esperamos un cambio ratito más que más. nada o no? ¿Cómo, Milagros? ¿Tienen un cambio, hacen un cambio a estos enfoques o no? ¿O Exactamente, no? exactamente. Pasa que, pasa que Hola, coincide, Valeria. Sí, Agustín. pasa que coincide también algo así como nosotros en la otra materia de organización estábamos estudiando la descentralización de la educación. Entonces, en ese contexto creo que el que habla Milagro, todos los cambios que va sucediendo en la educación, también eso va cambiando en los enfoques educativos, ¿no es cierto? Porque toman diferentes momentos en que los docentes y los alumnos van interviniendo y de a poquito van concatenándose en el aprendizaje mutuo. Exactamente, tiene que ver, entre otras cosas, también con lo que vos decís, Agustín. Valeria dice, Noelia dice que no se está pudiendo conectar. A ver, le paso el enlace por privado a ella. Se ve perfecto. Súper, gracias. Ya empezamos a ver si
Qué raro, no se puede conectar. Ya comenzamos, aguanten 2 minutitos a ver si se conectan alguno o alguna otra compañera, si no, ya empezamos. Total, el material, acuérdense que está en el aula. Por ahí capaz que me quieran matar cuando descarguen el material. Lo traté de ampliar a las letras, pero se me iba para cualquier lado. Entonces decidí dejarlo de esa manera. Si lo van a imprimir, tiene unas letras chiquitas, perdón. Pero bueno, no es largo tampoco el texto. Y si lo imprimen, se lee perfectamente, así que no hay problema en ese sentido. Pero sí, las letras lamentablemente son letras bastante chiquitas. ¿En qué está, profe? ¿En Word o PDF? En PDF. Lo quise pasar a Word, pero se me iba para cualquier lado la. Bien, de última los compañeros empezamos, por respeto a ustedes también, empezamos y cualquier cosa los compañeros se van a ir conectando. A ver, fíjense que el título que utiliza Feldman en el capítulo 2 del habla y retoma esto de lo que nosotros veíamos la última clase de los enfoques de enseñanza. Y él va a decir, bueno, sí, hay 3 enfoques básicos. ¿Se acuerdan que Alcalá dice, bueno, con ella vimos 4 enfoques? Ahora, Daniel Feldman dice, él distingue 3 enfoques básicos. Y fíjense cómo empieza el capítulo 2. Feldman, él dice, un enfoque no es, en sentido estricto, una manera concreta de enseñar. Es una imagen que agrupa y describe una tendencia a realizar las cosas de algún modo. ¿Se acuerdan que yo les decía recién también que, bueno, Alcalá dice, ¿no? Son modelos teóricos de interpretación de algo. Bueno, y fíjense cómo empieza Feldman, ¿no? Dice, un enfoque no es un sentido estricto, una manera concreta de enseñar. Y yo les decía también en clases pasadas, cuando hablamos de enfoques didácticos, no podemos decir que un enfoque es puro, o la posición de cada uno de los docentes, al decir, bueno, yo me posiciono en este enfoque, porque no hay un enfoque puro. Tenemos, ¿sí? Y fíjense como dice, ¿no? Es una imagen que agrupa y describe una tendencia a realizar. Puede variar. Exactamente, sería, como dice Milagro, una guía que nos permite interpretar algo. Fíjense que también dice, un enfoque se adquiere una manera de pensar en los alumnos, en las clases, en el propio rol. ¿Se acuerdan que cuando ustedes tenían que hacer en el trabajito práctico ese cuadro comparativo, ustedes tenían que ir viendo cómo veía determinado enfoque a determinados elementos que hacen a la triada básica, a la triada didáctica, a la triada de la enseñanza, ¿no? Eh, bueno, acá lo mismo, fíjense que dice, un enfoque se adquiere una manera de pensar. Ahora, ¿qué pensamos? Al alumno, al estudiante, a las clases, al propio rol y en cuáles serán los propósitos, justamente la función de la escuela también. Entrarían entonces, ¿cuáles son esos elementos que tienen en cuenta cada uno de los enfoques? Que como vimos recién, él va a establecer y va a decir, bueno, hay 3 grandes enfoques. Y Feldman, retoma una frase que me parece magnífica, esta frase de Fentermacher y Salty, que dice, bueno, enfoques de enseñanza. Un enfoque de enseñanza consiste en asumir un conjunto de valores sobre qué significa educar y qué significa que los alumnos sean, desde el proceso, personas educadas. Fíjense, entonces, él dice, un enfoque
yo para posicionarme dentro de un enfoque, lo que yo hago es asumir determinadas concepciones, determinadas formas de pensar. Ahora, ¿qué cosa pienso? Por una parte, ¿qué es el estudiante? ¿Qué es el alumno? Esa es una de las primeras cosas que yo me posiciono desde un enfoque. Ustedes vieron en el trabajo que tuvieron que presentar que cada enfoque sostiene una determinada mirada de acuerdo a cómo es el estudiante, cómo es el docente, cómo es la evaluación, la función de la escuela. Bueno, lo mismo dice Festernmacher. Él dice, bueno, tiene que ver a ver qué significa que los estudiantes sean personas educadas. Y se contesta también, él dice, la idea de persona educada es, por supuesto, una mirada relativa, porque si yo les pregunto a ustedes que están acá, ¿qué es ser una persona educada? Seguramente ustedes tres me van a decir una concepción diferente. Quizás alguno dice que tiene determinados valores, otro va a decir que tiene conocimiento, otro puede decir un buen alumno es aquella persona que se puede desenvolver solo o aquella persona que obedece a alguien que manda, por ejemplo. Entonces, ahí estaríamos variando acerca de qué es un buen estudiante. ¿Por qué? Porque él dice, cambian las culturas. Y nosotros veíamos, y ustedes seguramente en otras materias también, que el acto de enseñanza, la educación, es un hecho social, es decir, va cambiando, es una construcción social. Y hacer una construcción cambia. Lo que antes considerábamos como verdadero, quizás hoy no lo es tanto. O lo que antes no consideramos, hoy se tiene en cuenta. ¿Mm? Por eso es que dice que es relativo la idea de qué es ser una persona educada. Y en eso también consiste, obviamente, los enfoques de enseñanza. Un enfoque de enseñanza va a decir o va a proponer o va a establecer cuáles son los puntos a tener en cuenta, las características a tener en cuenta cuando hablamos justamente de la enseñanza, que es uno de los temas que estamos viendo ahora. Fíjense, dice, una persona educada es la que domina el contenido del currículum, conoce estas informaciones y teorías, es capaz de aplicar estas u otros métodos y desarrolla cierto tipo de habilidades específicas. Es decir, ahí tenemos una de las características o una de las definiciones de, bueno, está bien, pero ¿qué es ser un buen estudiante? Y ahí fíjense que dice, es aquella persona que domina el contenido del currículum. Ahora, es capaz de aplicar ese conocimiento, ese contenido a la práctica. ¿Por qué? Porque lo puede aplicar y relacionarlo con las habilidades que tiene. Que ahora vamos a ir viendo también un poquito de esto en cuanto a que Feldman habla también acerca de los diferentes enfoques. Y acá están los enfoques, fíjense. Festernmacher y Soltis describen que esto es lo que retoma Feldman a estos autores, a Festernmacher y Soltis, que dicen, bueno, hay tres diferentes propuestas a las preguntas, ¿qué es ser una persona educada? Ahora, también la pregunta que se hacen ellos es, bueno, ahora, ¿cuál es el rol del profesor? ¿Cuál es la función que tiene el profesor? ¿Para qué está el profesor? Esta también es una de las preguntas que seguramente ustedes se hicieron y que también nosotros nos hicimos en clase acerca cuando estuvimos viendo los enfoques de enseñanza desde la autora Alcalá. Ella hablaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Que para uno era autoritario, para otro era un guía, un mediador. Bueno, son diferentes maneras de poder percibir, de poder comprender y de poder establecer, bueno, qué es el docente, cuál es la función del docente. Dice, cada respuesta posibilita o se identifica, mejor dicho, con uno de los enfoques. ¿Por qué? Porque a la hora de tratar de contestarnos a estas dos preguntas que se hace Festernmacher, dice, ¿qué es ser una persona educada? Y a la vez, ¿cuál es el rol del profesor? Y él va a establecer tres grandes enfoques. Fíjense, el enfoque del ejecutivo, el del terapeuta y el del liberador. Es Feldman, retomando a lo que hablan Festernmacher y Solti, para hablar de, bueno, del enfoque ejecutivo, del enfoque terapeuta y del enfoque liberador. Y fíjense que cada uno de estos enfoques tiene obviamente sus características. Y
vamos a ir viendo cada uno a grandes rasgos, porque a la hora cuando ustedes tengan que leer, lo van a ver más en detenimiento, qué es lo que establece cada uno de estos enfoques. Fíjense que con respecto al ejecutivo, dice, imagen relacionada con la gestión de recursos y medios para adecuarse de la mejor manera a los objetivos y ser capaces, perdón, y ser eficaz en su consecución. ¿A qué enfoque que nosotros vimos les suena esto? Al tenisista, No te escuché, perdón, Milagros. al tenisista. Al tecnicista. Fíjense que dice, y habla mucho de la gestión, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros recién les decía yo también que cuando hablamos del enfoque tecnicista inevitablemente estamos hablando de una mirada económica, de la eficacia y la eficiencia? De hecho, Festernmacher, y que justamente lo retoma Feldman, habla, ¿no? Dice, habla de la gestión, imagen relacionada con la gestión de recursos. Cuanto menos, mejor. Cuanto menos, más. Va a decir un tecnicista. Y lo mismo va a decir un ejecutivo desde ese tipo de enfoque, ¿no? Por eso que dice, también se va a adecuar para poder arribar a los objetivos que desea. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿qué es lo que va a establecer el enfoque tecnicista? Bueno, yo tengo que sí o sí llegar a determinado objetivo, porque si no llego hasta el objetivo, no se produce el aprendizaje, no se produce la enseñanza, no se produce justamente ese acto educativo. Lo que yo tengo que hacer es tratar de llegar a los objetivos, y para llegar a esos objetivos tengo que seguir determinados pasos, tengo que usar un método para llegar a eso. El otro enfoque, cualquier cosa que usted me para y lo vemos. El otro enfoque tiene que ver con el terapeuta. También fíjense las palabras que utilizan, ejecutivo, terapeuta, liberador. Fíjense estos dos últimos, el terapeuta. ¿A qué les suena? Fíjense, dice, esta es una metáfora que usan los autores para referirse a una persona que ayuda al desarrollo del otro. Va a haber terapeuta, análisis, psicoanálisis, psicología. Entonces, él dice, es aquella persona que ayuda a otra, tiene en cuenta lo que la persona trae. Entonces, a partir de ahí, uno, ¿qué es lo que va a decir el enfoque terapeuta? ¿Y con qué enfoque lo podemos relacionar? Hola, Emilce, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, tanto tiempo. A ver, ¿qué es lo que va a establecer justamente este enfoque terapeuta? ¿Qué es lo que vemos en este enfoque? ¿Con qué teoría, con qué enfoque de Alcalá ustedes lo relacionan? Con el activo, porque es como que le acompaña al alumno a su desarrollo. Exactamente, le acompaña. ¿Se acuerdan que el activo, bueno, también tenía sus críticas que le hacían al enfoque activo, que tiene muy en cuenta lo que le interesa al estudiante y no mucho a los contenidos valiosos? ¿Cuáles son los contenidos socialmente válidos para la sociedad? Bueno, lo que va a decir este enfoque terapeuta, y fíjense lo que dice a lo último, ¿no? Referirse a una persona que ayuda al desarrollo del otro, únicamente está ahí para ayudar, para guiar. Ahora, el otro enfoque que retoma Feldman a la hora de hablar tiene que ver con el liberador. Y fíjense que el liberador, si lo hacemos una comparación, está muy relacionado al problematizador, porque fíjense, es como él ve su tarea, liberar las mentes. El liberar las mentes quiere decir, bueno, yo abro a partir de determinados conocimientos, determinadas utilización de determinadas técnicas, métodos, trato de que los estudiantes o la otra persona pueda liberarse, pueda abrirse nuevos caminos. Y esto también está en relación a lo que nosotros veíamos con el enfoque problematizador, porque no solamente tenía en cuenta los intereses de los estudiantes, sino también tenía en cuenta cuáles son los saberes socialmente válidos. Desde la crítica reflexiva, exactamente, tiene en cuenta y trata de que las personas, los estudiantes, los alumnos, sean personas comprometidas, que sean críticas y reflexivas. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos hace algunos meses atrás
del constructivismo, cuando veíamos a Carretero. ¿Te acuerdan que el constructivismo tenía en cuenta, por una parte, los conocimientos previos, pero qué otras cosas tenía en cuenta? No solamente los conocimientos previos, sino que priorizaba que la persona piense por sí mismo. Entonces, esa construcción de tener en cuenta los conocimientos anteriores, también es necesario que cada uno de nosotros vaya pensando, repensando y tratar de ir cambiando qué es lo que percibe acerca de esa realidad, que en definitiva es un enfoque, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio, cuando estábamos viendo, a ver, tanto en el texto de Alcalá como en este texto, coinciden en determinadas pautas de decir que, bueno, un enfoque tiene que ver con una interpretación de algo, en este sentido, de la triada. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Vamos bien? Fíjense que habla, dice, la enseñanza no es ejecutiva, terapeuta o liberadora, es la imagen con la cual se denomina al enfoque. Estos enfoques que fueron pensados como forma de orientar un curso de formación docente. A ver, no es que, y retomo, y perdón que sea tan reiterativo en las otras clases, en esta, de decirle, bueno, a ver, un enfoque no es puro, sino que va cambiando. Nosotros mismos vamos cambiando. Quizás lo que creíamos antes, hoy no lo creamos. Quizás nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar cambió. Por eso es que ahí dice Feldman, la enseñanza no es ejecutiva, terapéutica o liberadora, es la imagen con la cual se denomina el enfoque. Y un enfoque no es puro. La forma nosotros de posicionarnos dentro de la enseñanza, porque, a ver, la vez pasada creo que salió acá estas opiniones, porque seguramente podemos empezar a verlo desde este enfoque, pero terminar en otro enfoque. Podemos empezar muy activo, muy terapeuta, muy liberador, pero terminar en un enfoque tradicional o en un enfoque ejecutivo. O porque nos desbordamos, o porque no sabemos qué hacer, no tenemos las estrategias, no tenemos determinados elementos que justamente posibilitan esta liberación o poder percibir a la enseñanza desde otro punto de vista. Acá esta es una de las preguntas que yo suelo hacer en el final. Se van a encontrar en el texto con esta frase. Y me gustaría escucharlos a ustedes, a ver, que lean esta frase y que la interpretan. Feldman dice, las clases escolares no son modelos, son configuraciones cambiantes. ¿Por qué será que Feldman utiliza esa frase? Dice, no son modelos, es decir, no son enfoques, sino que son configuraciones cambiantes. ¿Por qué creen que Feldman dice eso? Me gustaría escucharlos y escucharlas. Porque en principio podríamos tomar los alumnos no son todos los mismos Porque en el nosotros somos contexto. sujetos cambiantes, Claro, los sujetos son no, nuestros cambiantes. intereses son diferentes. Bien, bien, bien. A ver, somos sujetos cambiantes. Qué más le pueden agregar? Somos sujetos, ¿no? Sobre todo. A ver, ¿qué es el sujeto de la enseñanza? ¿Quién es el sujeto de la enseñanza? El sujeto de la enseñanza es un sujeto que cambia, que va a ir cambiando. No es lo mismo el sujeto de hoy, del siglo XXI, el sujeto de la edad moderna, de la modernidad. El sujeto fue cambiando inevitablemente. De hecho, nosotros como sujetos también fuimos cambiando. A ver, si nos posicionamos nosotros, ¿se acuerdan que yo en el trabajo práctico les decía, bueno, hagamos una introspección y posicionémonos en nuestra educación media, nuestra educación secundaria? A esa educación secundaria que nosotros tuvimos a hoy, ¿cambió o no cambió? Cambió muchísimo. Y cambió muchísimo. Lamentablemente, y no pasó mucho tiempo. Habrá pasado 30 años, 20, 10, 5 años. No, Se congeló, profe. no pasó. Ahora, ¿por No qué se le Feynman? escucha, Las profe. clases puedo aplicar en un aula, capaz que... Hola, hola. Se le corta mucho. Aguántenme un ratito, entonces me cambio de red.
Ahora, hola, hola. Sí, ahora sí. Súper, perdón, ahí me cambié de red. A ver, ¿por qué dice las clases escolares no son modelos, son configuraciones cambiantes? Primero, porque los que están en unas clases son seres humanos, son hombres, son personas. Cuando digo hombre y mujeres. Son personas, por ende, van cambiando. Dice, son configuraciones cambiantes porque, a ver, yo puedo ir a una clase y digo, bueno, voy a aplicar este enfoque. Y si lo quiero aplicar, llevo también al otro aula, a la otra aula, al otro salón, al otro curso, y digo, bueno, si en este curso me salió bien, si yo lo llevo al otro curso, también me va a salir bien, pero me voy a encontrar con otros sujetos. Y cada uno de los sujetos tiene sus subjetividades. Obviamente, exactamente, también hay que tener en cuenta los intereses que tienen cada uno de los sujetos que forman parte de esas clases, ¿no? Cada uno de nosotros, acá, ustedes son 4, somos 5 en esta aula, tenemos nuestros propios intereses, capaz recibirnos de psicopedagogos, de pasar esta materia, de que ya no lo quiero ver más a Osuna, entonces lo curso para poder irme y no lo veo más, nunca más. Entonces, tiene que ver también con eso. Emilce lamentablemente me ve todos los días, pero bueno, ¿qué se le hace? Entonces, tiene que ver con esas configuraciones que van cambiando, las aulas van cambiando. Seguramente también acá mismo en el instituto, cada materia cambia. ¿Por qué? Porque se utilizan diferentes estrategias también. Ustedes cambian también, nosotros vamos cambiando. Seguimos un poquito más. Fíjense, dice, ¿qué diferencia un ambiente de otro? Justamente esta es la pregunta, ¿no? Que por eso es que Feldman dice, las aulas escolares no son los enfoques, ay, perdón, las clases escolares no son modelos, son configuraciones cambiantes. A ver, ¿por qué dice él y por qué habla del ambiente? Dice, un ambiente se diferencia de otros por los propósitos. Todo ambiente tiene un propósito principal y otros secundarios. A ver, ¿cuál es el propósito de un aula? Es lo que yo les decía, a ver, y lo que decía también recién Milagros, creo que fue, sí, de los intereses que tiene cada una de las personas. Cada uno de nosotros acá en esta aula tenemos intereses propios. Por eso es que dice los propósitos principales y propósitos secundarios. Mi propósito principal es la de recibirme de técnico en psicopedagogía, pero también tengo otros propósitos secundarios, obviamente que están enmarcados ahí. Quizás hacer nuevos amigos, tener otros conocimientos, posicionarme profesionalmente, son diferentes propósitos que puede llegar a tener cada uno de nosotros acá. Seguimos. Cualquier cosa, usted sabe, se desmutea, hace la pregunta y podemos contestarla, si no, porque vamos. A ver, dice, un ambiente se caracteriza por su enmarcamiento o por la forma del control. Esto también tiene que ver. ¿Se acuerdan que nosotros en el texto de Alcalá, cuál era el enfoque que hablaba mucho del control? Fíjense, dice, en todo ambiente de enseñanza rige algún tipo de control, algunos derechos y algunos deberes. Inevitablemente, todo enfoque también se va a regir por controles, por normas. Por eso es que dice, un ambiente se caracteriza por su enmarcamiento o por la forma del control que se tiene. Y la forma de control es, a ver, si nos posicionamos en el modelo tradicional, podemos decir, si vos no me sabés decir lo que dice el texto, lo que dice el libro, y lamentablemente, chao, nos vemos la próxima. Y es una forma de control. ¿Y en qué elemento de esa triada o de esos elementos que hablábamos hoy, de los enfoques, vemos el control? En la evaluación. La evaluación, sin ninguna duda, es un instrumento de control. Más allá de que ustedes me puedan decir, Rubén, pero la evaluación es un juicio de valor. Sí, es un juicio de valor. En tanto y en cuanto a ver, cada enfoque lo posiciona de una determinada manera. Uno lo ve desde una mirada memorística, otro lo ve desde una mirada crítica reflexiva, como decía hoy la compañera. Son diferentes elementos a tener en cuenta cuando hablamos justamente de ese control. Por eso es que dice, y también esto viene a reforzar a lo que yo les decía hoy, esto de las clases escolares no son modelos, son configuraciones cambiantes, porque cada ambiente, cada clase utiliza algún tipo de control.
Por eso que al último dice, bueno, hay ciertos tipos de derechos y obligaciones o deberes que se deben cumplir en esas clases. Dice, todo ambiente de enseñanza se caracteriza por una secuencia de tareas y por un tipo de organización de conocimiento inevitablemente. A ver, yo para poder ir avanzando necesito que se tenga en cuenta determinados conocimientos. Yo necesito determinados conocimientos para seguir avanzando. Por eso que todo ambiente de enseñanza se caracteriza por una secuencia de tareas. Hoy por hoy que se planifica en secuencia didáctica, ¿no? Yo para poder ir avanzando inevitablemente necesito recuperar lo anterior, porque si no, no sé cómo lo puedo relacionar. A ver, si nos vamos a las matemáticas, yo puedo directamente ir a la división como primera no es regla. Ay, se me creó una laguna. Bueno, ¿puedo ir directamente a las matemáticas? No, antes tengo que pasar por la multiplicación, por la resta, por la suma, pero antes de todo eso tengo que aprender los números, porque si no sé esas operaciones básicas, no voy a poder avanzar. Tiene que estar organizado, no puedo pasar del primer grado al sexto grado, porque en el medio hay ciertos conocimientos, ciertos contenidos que tengo que saber. A eso se refiere de la organización y también la secuencia, ¿no? de los conocimientos. Sí, Agustín, estabas por decir algo, perdón. No, está bien, profe, es lo que usted estaba comentando. De la suma, la resta, que son los primeros problemas matemáticos que tiene que enfrentar el alumno para poder llegar a una división o una multiplicación. Fíjense también lo que va a decir Feldman. Dice, todo ambiente de enseñanza supone ciertos requisitos y ciertas exigencias, inevitablemente. A ver, nosotros veíamos en lo que hablaba Alcalá, ¿no? Con el enfoque técnico, perdón, con el enfoque activo. Se le daba mucha importancia a los intereses de los estudiantes y se perdía de vista muchas veces cuáles eran los contenidos básicos que necesitaban saber, cuáles eran los saberes prioritarios. Por eso es que dice, todo ambiente de enseñanza supone ciertos requisitos, pero también ciertas exigencias. No solamente es yo me posiciono y trato de dar lo que el estudiante quiere, no, sino también hay determinados conocimientos que el currículum, que es un documento oficial escrito en donde están los contenidos básicos que necesitamos saber, están plasmados ahí. Y por ende son exigencias del sistema que necesitamos. Fíjense acá, ya para ir ya cerrando, tenemos algunos propósitos, algunos principios propositivos, algunas claves para poder entender este texto de Daniel Feldman. Dice, el primero es que un ambiente de enseñanza se define por sus propósitos y ningún ambiente cumple todos los propósitos. Es decir, yo en un aula, más allá de que en el escrito puedo poner miles de propósitos, pero ningún ambiente va a cumplir todos los propósitos, en tanto y en cuanto, ¿por qué dice no cumple todos los propósitos? Porque yo tengo que priorizar algunos, no puedo abarcar todo, porque si trato de abarcar todo, sale un matete y no llego a nada. No se va a producir esto del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, sino que va a ser cualquier cosa. Fíjense, el segundo lugar dice, algunos ambientes son más favorables para algunos alumnos que para otros. ¿Por qué creen que dice eso? Dice, algunos ambientes son más favorables para algunos alumnos que para otros. Primero, porque los ritmos de aprendizaje de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros aprende de una determinada manera. No aprendemos de la misma manera. Los ritmos son importantes. Ustedes como futuros técnicos en psicopedagogía lo van a saber perfecto. A la hora de hablar, justamente también incide muchísimo. Además, el docente influye en las cosas. Disculpe, profesor. Obviamente, el docente va a incidir, pero también en tanto y en cuanto incide por los permisos que se va a dar. Sí, Emilce, perdón. ¿Se le corta o yo nomás estoy mal con mi señal?
No sé los demás compañeros. Sí, se les corta mucho, Mills. Mm, Llega esta hora y parece que acá en mi zona se conectan todos. Comparten el ambiente. Sí, lo que pasa es que acá en la esquina está la caja de cablevisión de Fivertel, entonces toda la zona está ahí con esa... A ver, Siga, profe, se le escucha ahora. ahora, hola, hola, Sí, ahora sí, de nuevo, volvimos. bien. Bien. Sí, Fíjense el segundo, dice, les decía, algunos ambientes son más favorables para algunos alumnos que para otros. Y yo les decía recién, son más favorables porque los ritmos de aprendizaje de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros aprendemos de una determinada manera. Emilce, Agustín, Milagros, Noelia, Valeria aprenden de diferentes maneras. Si me dice yo aprendo igual que ella, me está mintiendo. Y para eso también no solamente están los test, sino también las observaciones, exactamente, Noelia, los procesos que va construyendo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va construyendo sus conocimientos, sus saberes. Dice, algunos ambientes son más favorables para algunos profesores. No cualquier profesor se siente a gusto en cualquier ambiente. Esto también es verdad. A ver, a la hora de poder hablar, a la hora de desarrollar sus clases, un profesor posiblemente quiera tener clase con el tercero primera, porque el tercero primero me preguntan, en cambio el tercero segunda no, se quedan callados. Entonces también por eso es que dice, no cualquier escenario o ambiente son favorables para los docentes, para los profesores, porque también cada uno de nosotros nos sentimos a gusto en alguna clase en donde los estudiantes o las estudiantes se sienten cómodos y predispuestos a preguntar, a saciarse las dudas que tienen, por ejemplo. Exactamente, por la predisposición y la participación de los estudiantes. Sí, sí, sí. Dice, otra de las preguntas que se hace Feldman, dice, ¿yo puedo hacer esto en mi aula? ¿Soy capaz de ceder el control de la clase a mis alumnos? ¿Podré soportar la incertidumbre? Fíjense, alguna de las preguntas que él dice, bueno, a la hora de poder hablar de este proceso de enseñanza, de estos enfoques, recién hablábamos del control. ¿Yo soy capaz de ceder lo que yo quiero hacer a lo que ellos y a lo que otros, y esos otros son mis estudiantes, quieran hacer? ¿O yo soy el único que tiene la palabra y el que va cediendo la palabra al que quiera hablar? Y soy yo el que dice quién tiene que hablar y quién no tiene que hablar. Y fíjense la última, ¿no? ¿Podré soportar la incertidumbre? ¿Con qué me saldrán esto hoy? Eso también forma parte de, a la hora de poder hablar de los enfoques didácticos, ¿no? La predisposición y participación de los alumnos depende, la idea es de adaptar según la clase estrategias quizás. Obviamente, a ver, no nos quedamos, ¿no? Uno como docente trata de, si su auditorio cautivo, nuestros alumnos, porque no le queda otra cosa que escucharnos, este, obviamente vamos a tratar de tener determinadas estrategias a ver si hablan. Hay veces que acá, bueno, acá yo lo veo, acá por lo menos hasta Emilce y Agustín con la cámara prendida, pero hay veces acá en las otras materias que yo veo las iniciales nada más. Entonces, eso también incide en la primera pregunta, ¿no? Algunos escenarios son más favorables a que el docente dé su clase en un aula. La tercera, fíjense, dice, la creación de un ambiente supone requisitos. Es inútil tratar de instalarlo si no cuenta con los requisitos. A ver, eh, ¿cuáles son los requisitos? Cuando hablamos de los requisitos a la hora de poder posicionarnos justamente en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, acuérdense que estamos hablando de los enfoques. Yo para poder crear un ambiente, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué creen ustedes?
Dice, lo que hay que fíjense, tener, dice, la creación de un ambiente supone requisitos. ¿Cuáles serán esos requisitos? Yo para poder crear este ambiente de clase, inevitablemente voy a necesitar determinados requisitos. Uno de los requisitos es, por ejemplo, bueno, a ver, estas filminas, cosa de que no solamente yo esté hablando, si bien estoy hablando la mayor parte de la hora, pero también vamos a ir entre todos leyendo a ver qué es lo que dice. También las preguntas que ustedes hacen, o algunas preguntas disparadoras, de crear ese ambiente. Los recursos, Los los recursos, recursos. exactamente, los recursos. Hoy hablaban de las estrategias. Eso también forma parte de alguna de las características justamente de crear ese ambiente, de recrear, de pensar, de cambiar ese ambiente. Fíjense la otra pregunta. Dice, ¿tengo los medios para desarrollarlo? Ahora, para crear ese ambiente, yo inevitablemente voy a necesitar medios, los recursos, que es justamente lo que vos decías. Si no tengo esos recursos, ¿qué? Mi clase va a ser únicamente expositiva, hablo y hablo. Obviamente, ahí el estudiante quiere pegar un tiro y se va. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos ya me aburrió. Fíjense, esta es la última. Y descansa. Uy, no sé qué pasó. Ahí está. Dice, la elección de un ambiente o de un enfoque de enseñanza no depende de ningún valor intrínseco, depende de la combinación de los rasgos mencionados. Es decir, por eso que yo le decía hoy, no hay un modelo único, no hay un modelo puro, sino que es la combinación de diferentes estrategias para poder llegar a que se produzca la enseñanza, que es lo que venimos viendo y tratando de ver desde el primer día, ¿no? De esta psicología del aprendizaje. ¿Qué sería el aprendizaje? ¿Cómo se produce ese aprendizaje? El último, ¿qué propósitos tengo en mente? ¿El tipo de tarea es adecuado para mis alumnos? Algunas de las preguntas que él se hace, que Feldman se hace, para tratar de justamente de poder ir analizando y de tratar de reflexionar acerca de la enseñanza y de los enfoques de enseñanza. Dice, ¿el tipo de tarea es adecuado para mis alumnos? ¿Es adecuado para mí como profesor? ¿Cuento con todos los requisitos o soy capaz de cumplir con todas las exigencias que me demandan? Son algunas preguntas que nosotros como docentes nos hacemos inevitablemente. Quizás no. Y ustedes también se van a ir haciendo. A la hora de tener que ir a analizar, tener que ir a ver, mirar, observar, tratar de interpretar qué pasa con ese sujeto que aprende o que no aprende. ¿Cuáles son las dificultades o las debilidades que está teniendo? A la hora de poder, bueno, tratar de encontrar alguna respuesta de qué está pasando con el aprendizaje de este chico, chica, persona. Yo tengo un caso, profesor, que me Sí, acordaba. Cuando fui a trabajar en otra institución, primero yo me tuve que adecuar al lugar donde yo estaba, porque venía de otra institución y cómo yo me tenía que adecuar, ¿no? Al medio, al clima, con los nuevos estudiantes. Y eso me costó casi 2 años, porque era todo un proceso de venir de una institución a otra y el lugar y el tiempo y también mirarla al estudiante y también a mis colegas, porque yo venía de otro lugar y entonces me tuve que adaptar yo al clima, ¿no? Y por eso es que no es fácil tener esa mirada que dice Ferma, cuesta. totalmente, me dice. Y ahí me hiciste Por eso acordar a esa, perdón, sí, son, confi- son configuraciones y son modelos y configuraciones cambiantes, dice. Me quedé con lo primero, no me podía, me quedé con eso, ¿no? De que las clases escolares no son modelos, son configuraciones, entonces es difícil, el docente hoy es un desafío estar en ese ambiente y armar la clase o el encuentro con el otro, con los vínculos. Por eso constantemente el docente tiene que hacer cambios, eh, ambos, tanto el estudiante como el docente, en este caso, bueno, somos todos estudiantes. Y no es decir, es un desafío porque hay otras, diría otro profesor, otras variables que van afectando también a la enseñanza. Entonces, como dice usted, es saber
dónde estamos y en qué lugar estamos y en qué tiempo estamos. Y ahí es donde utilizamos los recursos. Y en el aula es desafiante, más hoy en día, ¿sí? En el caso de Totalmente. nosotros, por ejemplo, que trabajamos con niños más pequeños, también tenemos la relación con la familia y eso cuesta, no es decir, la familia no solamente tiene que estar involucrada en un nivel inicial, primario, también secundario y bueno, y los modelos van cambiando en ese sentido también de qué sujeto nos está pidiendo el Estado que nosotros también podamos transmitir los conocimientos. Totalmente. Ahí vos también dijiste a lo último algo muy cierto, el acompañamiento que se tiene en cada uno de los niveles. Quizás uno de los niveles en donde más acompañamiento haya por parte de las familias es el nivel inicial. Y en el nivel Qué secundario, importante que no solamente el nivel inicial, sino también el nivel universitario. Los niveles, quizás, no sé si tendría, esa siempre fue mi pregunta, cambiar, decir niveles, sino el proceso del hombre, ¿no? De que cómo va creciendo y cómo va madurando su conocimiento, ¿no? En este gran cambio de mundo que estamos. Por eso llegar a la universidad tiene que estar acompañada por la familia también. muy interesante ahí lo que estás proponiendo, Nilce, esto de ver, no hablar tanto de los niveles del acompañamiento, sino también justamente del proceso que cada uno de nosotros va atravesando en su vida. Muy interesante eso. Y ahí me quedé con esto de lo que vos decías también, ¿no? Esto de los ambientes de los docentes, de los profesores mismos, ¿no? No cualquier profesor se siente a gusto en cualquier ambiente. ¿Y por qué no se siente a gusto? Primero porque el sujeto es diferente. El sujeto, lo que nosotros fuimos viendo, tanto ustedes en psicología, fueron viendo seguramente en mi materia no tanto, pero sí seguramente en otra materia, en psicología evolutiva, cómo el sujeto fue cambiando. En historia, en sociología seguramente van a ver o vieron cómo el sujeto a lo largo del tiempo también fue cambiando. El niño, ese niño que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, fue tratado como un adulto en miniatura. Hoy no, hoy sabemos que el niño es un sujeto de derecho y como sujeto de derecho, necesita que se le brinde determinados elementos, que por cierto hoy hay una ley, pero para que eso pueda suceder, que aparte no pasó hace mucho tiempo, sino que pasó a ser sujeto de derecho recién en la década del 80, década del 90, antes no. Por ejemplo, doy algunos ejemplos. Bien, gente, preguntas, comentarios, reflexiones, algo que haya quedado en el tintero. No, profe, todo bien. La, Gracias. los, los trabajitos voy a tenerlo corregido durante la semana. Estaba esperando no corregir ninguno, cosa tratar de ir corrigiendo todos juntos. Por eso es que no lo corregí. Sé que algunos trabajos ya estuvieron como hace 10 días atrás, pero no decidí no corregirlo hasta no tener todos. Algo que haya quedado en el tintero, opinión, comentario, reflexión. ¿Qué mes está? Ya estamos en Ah, el 18. Sí, Milagros. no, decía nomás que por mi lado no tengo ninguna duda. Nos estamos acercando al último parcial. Oh. Ve que pone condiciones también ahí. Obviamente, Van uno cambiando. tiene que crear el ambiente. Nada, fuera de broma. Ya estamos entrando a la recta final. Y no Cuando hay nos damos modelo, cuenta, ya no te escuchamos nada, Noelia. Creo que eso es bueno también haberte escuchado. Noelia, no sé si me estás escuchando. En todo caso, escribirlo ahí en el chat. Pero seguramente tu opinión va a ser de que sí, que vuelva, que venga ya pronto el último parcial, así que sé que pero estamos en sintonía. no hay ningún modelo puro. Usted lo puede ir cambiando también el parcial, no que sea.
Totalmente, hasta la fecha se pueden ir adelantando. Sí, sí, sí. Es el Bueno, propósito. A esta hora ya, profe. bueno, gente, nos reencontramos el lunes de la semana que viene. Me gustaría que lean el material de Feldman, que la semana que viene vamos a comenzar nuevamente con él y ya nos vamos a adentrar con otro material eh, de aprendizaje, ya de ir viendo algunos tips de aprendizaje ya desde una mirada más actual. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene. No, no, si podés, no sé si lo subiste, pero también necesito que me lo subas al aula. Yo también voy a mirar el correo, Sí, pero profe. acuérdense que la única vía formal y cosa de que quede asentado en el sistema de que vos entregaste el parcial es el aula. Cosa que yo también pueda colocar la nota ahí en el aula, ¿sí? Por favor, eso nada más. Ahí estoy. Dale, súper. Bueno, chicas y chicos, nos estamos viendo la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Que tengan buen inicio de semana y nos reencontramos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Buenas Buenas noches, noches, compañeros. hasta Chao, luego. profe. Hasta luego. Nos vemos.